Hola, buenas tardes queridos amigos, nuevamente desde Madrid, en un capítulo más en este su canal Germán el Juglar del siglo XXI. Hoy voy a hablarles sobre el poderío naval español y la importancia que para ello siempre ha representado la construcción naval en territorio de Galicia. Para un marino profesional como yo, un marino de guerra profesional como yo, que serví durante 30 años en la Armada venezolana, siempre resulta interesante conocer la evolución del poderío naval de cualquier país, del propio y de cualquier país que tenga armada. Eh, y para mí ha resultado impactante la historia de los astilleros gallegos en el puerto del Ferrol, en la contribución para la formación y fortalecimiento de la Armada Española. Hoy día allí funciona uno perteneciente a la empresa Navantia, una constructora de buques civiles y militares, con la más alta tecnología de la industria naval actual. Durante mi servicio naval tuve la oportunidad excepcional de formar parte de la misión naval que se encargó de la supervisión y el control de la construcción de 6 fragatas misilísticas clase Mariscal Sucre en los astilleros italianos del Cantieri Navali Riuniti de Riva Trigoso y de Ancona en Italia. Allí durante 5 años, desde el año 1975 al 1980, viví el apasionante proceso de transformación tecnológica que experimentaron esos astilleros, aprovechando los contratos de construcción de esas fragatas para las armadas de Italia, Venezuela, Perú y Libia. Lograron convertirse en pioneros de la construcción de buques de guerra, propulsados por la configuración CODOC, una configuración que contempla turbinas de gas y motores diésel, que pueden funcionar alternadamente. Y también con la instalación a su bordo de la electrónica de punta en los sistemas de detección y armamento de la industria naval militar de aquella época del siglo XX. Hoy, después de 33 años de haber pasado al retiro del servicio activo y simplemente por pura curiosidad, sigo observando con interés la actividad de los astilleros que se dedican a implantar tecnología de punta en la construcción de buques de guerra. Y muy cerca de Betanzos, en la provincia gallega de La Coruña, donde vivo de hace 16 años, cuando decidí mi exilio voluntario desde Venezuela, en el arsenal naval del puerto del Ferrol tengo esa oportunidad. Allí funciona un maravilloso astillero que construye buques militares como la fragata F-100, los submarinos S-80 y los buques anfibios LHD portaaeronaves para la Armada de España, las fragatas 310 para la Armada de Noruega. Pero esa actividad en la construcción de buques de guerra del puerto del Ferrol tiene un origen muy interesante que se inició cuando un ministro del rey Fernando VI, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, el primer marqués de la Ensenada, quien no era un gran reformista, de hecho más bien era un conservador, impulsó con un gran esfuerzo los cambios que eran necesarios con tal de limar los problemas que afectaban en aquel momento el sistema político español y que impedían el desarrollo de la Fuerza Naval Española. En esa tarea invirtió todos sus esfuerzos y sentó un precedente que favoreció la labor de todos los ministros ilustrados que vinieron tras de él. Durante su permanencia como secretario de Marino e India en el primer gabinete del rey Fernando VI y con el propósito de reconstruir la Armada Española de la época y aumentar su poderío, en 1748 comisionó a un capitán de navío, al capitán de navío Jorge Juan y Santacilia, para efectuar espionaje en Inglaterra, en los principales arsenales de ese país, a fin de copiar los planos de construcción de diferentes clases de navíos que usaba la Royal Navy. Igualmente, proceder en la contratación o captación de ingenieros artesanos y técnicos navales
que pudieran venir a trabajar en los astilleros españoles. En marzo del año 1749 llegó a Londres bajo la falsa identidad de Monsieur o Monsieur o Mr. Josué, y en menos de una semana logró lo que el inexperto embajador español no había podido conseguir en años, hasta el punto de que fue admitido apenas llegado el mismo 6 de abril, menos de un mes después, como miembro de la Royal Society de Londres, e incluso conoció en persona al almirante George Anson, quien había realizado una circunnavegación a través del globo terrestre, y había efectuado la supervisión de toda la actividad de la Royal Navy durante la Guerra de los 7 años. Y posteriormente ha estado ocupando el cargo de primer lord del almirantazgo británico. Y también conoció el capitán de navío Juan al primer ministro John Russell, cuarto duque de Bedford, y compartió mesa con todos ellos. Su trabajo fue efectuado con eficiencia, y sus informes por medio de cartas cifradas convencieron más al marqués de Ensenada de esa necesidad de cambio y centrar el esfuerzo de construir una flota poderosa. Intuyó Jorge Juan que tarde o temprano se dirimiría contra la flota inglesa la supremacía de los mares, y sin un cambio en la armada no habría América, y en eso convenció al marqués de Ensenada. Informó detalladamente sobre la construcción naval, que se demostró un poco más anticuada que la que se usaba en España, y que había instaurado el ingeniero naval Antonio de Gastañeta y Turribalzaga, que se usaba en todos los astilleros españoles. Y la fabricación de materiales también era un poco más atrasada. Bueno, en realidad no era tan atrasada, sino parecida. Lo que sí era muy distinto era el costo de construcción, pues el gasto en madera era enorme contra el eficiente en España, contra el eficiente sistema inglés, y la calidad y la resistencia de las jarcias, velas y otros componentes también eran de muy diferente y mejor calidad. Examinó la división moderna del trabajo en los astilleros con el personal cualificado y copió pieza a pieza diseños de buques e investigaciones sobre primeras aplicaciones de máquinas a vapor en la industria naval y en su empleo en los diferentes puertos y arsenales. También hizo propias mejoras a esos sistemas e informó planes concretos de los ingleses para atacar las guarniciones de España en la América hispana. Sin embargo, la policía inglesa empezó a recibir informes y finalmente se ordenó su detención, y tuvo que escapar de Inglaterra, pero antes de escapar logró planificar el envío de ingenieros navales y obreros cualificados a España con su familia, convenciéndole de que no se pondrían en peligro trabajando en España, y que recibirían sin lugar a dudas una mejor paga y mejores condiciones laborales. Finalmente logró evadir a la policía y a través de el Canal de la Mancha, a bordo de un barco, el Santa Ana de Santoña, disfrazado de marinero, llegó a París. Una fuga al estilo James Bond. A su vuelta a España comprobó que allí ya estaban 4 de los mejores ingenieros ingleses, medio centenar de técnicos y decenas de obreros cualificados de los que había reclutado. A partir de ese año su carrera se fue en ascenso, y el marqués de Ensenada, consciente del retraso de España en la construcción naval, se centró en Juan, quien ideó un nuevo plan español de astillero, y en 1752 fue nombrado director de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, donde terminó de experimentar todas sus nuevas teorías sobre la construcción naval. También
contribuyó a la implantación de un plan para modernizar las instalaciones de Cartagena, Cádiz y La Habana, y contrató constructores como Bryan y Tornel para trabajar con un moderno criterio industrial de división del trabajo en los astilleros españoles. Con estas normas se construyeron navíos como el Aquilón y el Oriente. También fundó el Observatorio Astronómico de Cádiz, dotándolo de los mejores aparatos de la época. También solucionó los problemas de los canales de riego de Murcia y Aragón y trabajó para la fábrica de cañones de Santander, sentando la base también de una moderna cartografía de España. Las directrices que impuso eran que el navío de guerra debía construirse optimizando la cantidad de madera y herraje. Asimismo, estudió la fuerza del viento y del mar y comprobó experimentalmente cómo las acciones del viento actuaban sobre las velas, actividad que dio resultado en magníficos buques hacia los años de 1753. Entonces los ingleses se preocuparon y empezaron a investigar las actividades realizadas por Juan en España y trataron de adaptar muchas de sus innovaciones en los astilleros ingleses. Propuso al Marqués de la Ensenada la creación de otro observatorio de la Academia de Guardiamarina de Cádiz, idea que llevó más adelante el Marqués de Ureña, fundando el Real Observatorio de la Armada en la ciudad de San Fernando. En junio de 1754, el rey le nombró ministro de la Junta General de Comercio y Moneda. Y sin embargo, las intrigas que había en Palaciega triunfaron y en el mismo verano de ese año provocaron la caída y el destierro del Marqués de la Ensenada, con lo cual también se vio afectado el capitán de navío Juan. Eso gracias al empeño de las acciones del embajador británico en Madrid y eso motivó la caída de todo el modelo de Jorge Juan. Fue desechado y la caída de esa actividad en los astilleros españoles hizo que la industria naval española se paralizara con respecto al auge que había estado experimentando. Y sin ninguna duda, esto tendría fatales consecuencias después, tal como se le atribuye al mismo Jorge Juan, quien un poco antes de su muerte, en una carta dirigida al rey Carlos III, le critica duramente su subordinación ciega al modelo naval francés y le vaticinó gravísimas pérdidas, como las que efectivamente ocurrieron en la batalla del Cabo de Trafalgar 32 años después, cuando los ligeros navíos ingleses, seguramente inspirados en los estudios de Juan, echaron a pique a la pesada y vetusta flota hispano-francesa. Afortunadamente, la construcción naval militar española resurgió durante el siglo XIX y el astillero del Ferrol se modernizó. Se construyó allí el primer buque propulsado a vapor, que precisamente fue bautizado con el nombre de Jorge Juan, y otros buques como la fragata Lealtad y los cruceros Navarra, Reina Cristina y Alfonso XII. Y en el siglo XX continuó la construcción de cruceros como el España, el Alfonso XIII, el Jaime I, que fueron los buques de guerra más grandes construidos entonces en el Ferrol. A partir del año 47 se constituyó en el Ferrol la empresa nacional Bazán para la construcción de grandes navíos y además para especializarse en la construcción naval militar, y se involucró luego también en la construcción de buques civiles. Posteriormente, en el año 2000, se fusionó con la empresa AESA y formó ISAR, y más tarde aún se reestructuró como Navantia en el año 2005, como permanece funcionando aún hoy en día, con el nombre de Navantia.
Ese astillero es un ejemplo hoy en la modernísima construcción naval de buques de guerra, con todos aquellos modelos de buques que mencioné al inicio de esta charla. Los restos mortales del capitán de navío Jorge Juan fueron inhumados en el Panteón de Marinos Ilustres de la población de San Fernando de Cádiz el 2 de mayo de 1860. Eso es todo por hoy, amigos. Hasta mañana.